Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Aquí estamos de nuevo, en vivo, deseándoles una feliz semana, ya casi fin de semana. Espero que estén bien, que han pasado bien con este clima. Y aquí estamos de nuevo, conectándonos para traer otra enseñanza de la palabra de Dios. Y este es un tema, yo siento como que habría que marcarlo, etiquetarlo, ponerlo con avisos, volverlo a escuchar, compartirlo, porque es algo que realmente cuando yo lo estaba estudiando es algo sorprendente que yo nunca sabía de la historia de la iglesia, cosas que leemos en la Biblia, que a veces quedamos con una duda, con una inquietud. Y pues espero que hoy, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que nos está guiando, que Él me ayuda a explicar un tema que ha tenido mucha dificultad, mucha controversia, mucha simplemente falta de entendimiento y claridad en el asunto. Y estoy hablando del bautismo. Estamos hablando hoy siguiendo con el tema que comenzamos de que por qué es necesario el bautismo, por qué es tan importante. Sabía que esta lección iba a tomar varias sesiones y espero con esta segunda clase ya tener algunas cosas más claras. Entonces, para recapitular lo que estamos hablando la semana antepasada, um, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Qué se logra? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Pues habla que es remisión de los pecados. Es para lavar nuestros pecados, para que esos se van, para que ya no estén pegadas ahí molestando. Literalmente se lava el pecado y se quita a través del bautismo. Eso es lo que dice en la Biblia. Es una regeneración o un nacimiento de agua. En Juan 3:5 dice, si no naciere de agua y de espíritu, no entrara en el reino de los cielos. También purifica nuestra conciencia. Literalmente es un entierro y eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo se bautiza. Y dos preguntas de los más comunes que yo he visto, por lo menos de que la gente tiene confusión acerca de cómo se bautiza. Y también el bautismo es donde nos ponemos el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a día resumen, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios. Hagan conmigo. Dios, yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Es tu palabra la que me va a juzgar. Yo me despojo de cualquier entendimiento previo que yo tengo acerca del bautismo y yo quiero, Señor, que tú me hablas a través de tu palabra, que no son mis pensamientos, que no sean mis creencias, que no sean mis forma de pensar, que sea tu palabra, Señor, hable a mi vida. Yo me entrego, Señor, para escuchar tu voz. Y hoy, en esta noche, yo tomo en cautivo todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios y lo pongo bajo la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, tomes el control de cada palabra, de cada lección y ayúdame, Señor, a recibir sin filtros, sin prejuicio, la palabra que va a ser dada, va a ser compartida hoy en tu palabra que es la Biblia. En el nombre de Jesús lo declaro y lo recibo, Señor. Abro mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siento que es algo que debemos de reconocer, que somos partícipes activos de nuestra salvación. No es una iglesia que nos va a salvar, no es un pastor que nos va a salvar, no son enseñanzas que nos salvan, ni yo que estoy dando esta enseñanza, yo no soy responsable
de tu salvación. Yo puedo dar el mensaje del evangelio. Yo puedo dar mensaje de la palabra que Dios me ha hablado, Dios me ha dado. Pero yo he tenido que tomar esas mismas palabras y aplicarlas en mi vida. Y yo no fui criada de esa forma. Yo no fui criada de creer las cosas que les voy a estar explicando hoy. Yo fui criada en otra secta, en otra religión, con otras tradiciones. Los he mencionado anteriormente. Varias veces son las que yo me he bautizado y es porque Dios me ha venido trayendo a acercarme más y más, cada vez más a su verdad. Y no es por error, no es porque las cosas anteriores fueron malas. Yo he venido dándome cuenta que no fue la verdad completa, simplemente. Yo siempre he tenido corazón dedicado a Dios por unos años ahí que me extravié, como pasa con muchas personas, pero aquí estoy por la gloria y la gracia del Señor. Pero Él es el que nos guía a toda verdad. Y vea, vamos a hablar, ¿ok? Pero simplemente quería empezar con eso porque siento que muchas veces empezamos con muchas preguntas y eso está bien. Hay que contestar preguntas, hay que hacer las preguntas, pero quiero que también que haya una recepción, una apertura a recibir información nueva. Y les voy a contar algunas de las historias de la iglesia que yo siento que pues a mí me sorprendieron cuando ya lo vi desde una perspectiva histórica, que los libros de la historia de la iglesia hablen claramente de la fórmula bautismal y cómo fue cambiada y cómo fue, no sé, trastornado a través de la historia por unos políticos. Wow, yo no quiero llegar al cielo de decir, ups, ellos hace miles de años se equivocaron y torcieron la palabra de Dios y por eso yo no voy a poder entrar al cielo. ¿Así? ¿Por eso? No, jamás. Yo no quiero que algunos políticos hace mucho tiempo que se equivocaron, que se metieron las manos a la masa, como dicen, vayan a influir si yo entro al reino de los cielos o no. Espero que me estén entendiendo. Y bueno, vamos a entrar. La primera pregunta que muchas veces llega es si la Biblia enseña el bautismo por aspersión o si uno debería ser bautizado por inmersión. Y vemos los dos ejemplos muy comunes hoy en día. Los bebés que son rociados en la cabeza en un poquito de agua se llama el bautizo de esos niños. Pero también vemos personas que se ponen abatos, se ponen ropa de traje de baño y se bajan en el agua y se vuelven a levantar, sumergidos por completo. Bueno, espero aclarar algo. No es como sea. Cualquier forma de estas dos opciones o otras que existen, no todos son aceptadas, no todos son bautismo. El bautismo es el bautismo. Hay un bautismo, dice la Biblia, un bautismo, un Señor, un Dios, uno. Y es algo que quiero aclarar hoy. Espero poderles aclarar un poquito acerca de eso. Igual, no estoy diciendo que las otras formas son malos, que es gente mala haciendo cosas indebidas. No, estoy simplemente diciendo que a través de los años han habido mucha, no sé, como verdad torcida. Espero que me entiendan, como que van torciendo la verdad hasta que llegamos con las tradiciones de hoy en día, que son tradiciones, no son bíblicos, son tradiciones de la gente. Entonces, eso está bien, yo tengo tradiciones, todos tenemos tradiciones en nuestras familias. El tema es eso. Cuando estamos hablando de la tradición, de la salvación, cuando estamos hablando de cosas de Dios, de la eternidad, que tienen valor eterno, yo no quiero basarme en tradición. Yo, ¿verdad? Y espero que eso es un mensaje que pueden recibir y pueden irlo pensando también. ¿Yo me estoy basando en tradiciones o yo me estoy basando en lo que yo sé que está en la Biblia, que es real, que es la palabra de Dios? Bueno, vemos
En el estudio de la palabra bautizo, en la griega, es una palabra griega, significa bañar, sumergir o mojar completamente. El bautismo es enterrar al viejo hombre. Y el sentido común, una persona no se puede enterrar arrojando un poquito de tierra sobre el ataúd, así, rociando la tierra, no. Y tampoco un pecador puede arrepentirse, puede ser sepultado en el bautismo con solamente un rociar de gotas de agua sobre su cabeza. Es importante la sumersión. Históricamente, la aspiración era una práctica usada por los paganos. Eso es la historia. Fue aprobada por la Iglesia Romana en el siglo II. Y Martín Lutero, el catalizador de la Reforma Protestante, escribió que el bautismo es una palabra griega y puede ser traducida como sumergir. Yo sumergería completamente a quienes han de ser bautizados. Esos son nombres muy reconocidos en la fe de hombres que reconocen que hay que ser sumergidos. Brenner, un teólogo católico, dijo que en los primeros 1300 años de la Iglesia del Nuevo Testamento, el bautismo se daba por inmersión de una persona bajo el agua. Entonces, desde la historia podemos ver que las prácticas originales de la Iglesia cristiana era sumergiendo a las personas. ¿Cuándo cambió? Cambió. ¿Cómo cambió? Pues fueron prácticas que se iban adoptando poquito a poco las iglesias, principalmente la Iglesia Católica Romana, que en aquel entonces era la iglesia más grande, más fuerte, más poderosa, que iba también a la mano con muchos políticos fuertes. Y podemos ver hoy en día cómo la política va torciendo la iglesia, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y hablando del presidente Biden, no para hablar mal ni nada, pero él se llama ser católico, pero aprueba el aborto. Entonces, ¿cómo puede un político llamarse por un color, un color de religioso, ser católico, pero a la vez aprueba algo que es totalmente contrario a la palabra de Dios? Hay que analizarlo desde ese lente, desde esa forma de vista, de pensar, a ver que no siempre lo que dicen los políticos o los líderes de las religiones es realmente bíblico. Entonces, hay que analizarlo cada uno de nosotros por nosotros mismos. Y bueno, viendo desde el punto de vista bíblico, dice en Mateo 3:16, Jesús salió inmediatamente del agua, que eso fue cuando Jesús fue bautizado por Juan. Y en Hechos 8:38, Felipe bautizó al eunuco etíope. Ambos se hundieron en el agua y vemos que dice que ambos salieron del agua. Eso quiere decir que los dos estaban en el agua. Y si uno fue aspirado así en la cabeza, no tendría que meterse dentro del agua. Entonces, espero que esta explicación les quede claro cómo debe ser el bautismo a través de la inmersión en agua. Y bueno, vamos entrando a la segunda pregunta más frecuente, que es la fórmula que se usa para bautizar. Es decir, se usan las palabras, cuáles palabras se pronuncian sobre una persona cuando es bautizada. No sé si lo han considerado, no sé si lo han tomado como algo importante, pero espero que puedan escuchar y ver algunas los ejemplos de la Biblia y también hablando más de la historia. Ok. Porque las tradiciones que aceptamos hoy en día como común realmente son muy diferentes a las que vemos en la Biblia acerca de ese tema, de la fórmula que se usa para bautizar. Si debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si el bautismo debe hacerse con las palabras en el nombre de Jesucristo. Y bueno, los dos versículos más significativos son en Mateo 28:19 y Hechos 2:37 y 38. Y dicen así:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es en Mateo 28. Y en el libro de los Hechos dice así: al oír esto, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues a la simple vista parece que esos dos versículos se contradicen. Y muchos dicen, pues si Jesús dijo las palabras en Mateo 28, eso es lo que debemos de aferrarnos, la palabra de Jesús. Y los apóstoles dijeron que en el nombre de Jesús, pero fueron los apóstoles. Seguramente lo que dijo Jesús tiene más crédito, más valor. Pero es importante entender que esos versículos no se contradicen, no se contradicen. Y van a ver por qué. Para entender bien lo que están hablando en esos versículos, hay que considerar las prácticas de la iglesia primitiva, las evidencias históricas, como vamos a hablar, y ya hemos hablado de una parte, y lo que dice la Biblia sobre el nombre del Señor Jesucristo. Y más importante, la identidad. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver que en el Mateo 28, 19 dice en el nombre, uno. Eso es un artículo singular, el nombre. Así que no son los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es que esos tres personas tienen diferente nombre, sino dice el nombre, que es un nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Jesús enseñó el bautismo en el nombre y no en los títulos. Mi nombre es Jennifer. Yo soy mamá, yo soy hija, yo soy esposa, pero yo no soy, eso no es mi nombre, son mis cualidades. Entonces, no son, el nombre no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la palabra nombre es el sujeto de la oración. La frase del Padre, Hijo y Espíritu Santo es un objeto directo que ayuda a identificar el nombre que está siendo discutido. Eso es algo como de la gramática, ¿verdad? Pero no es cualquier nombre, es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos. Espero que me van siguiendo, ¿ok? Ya casi llegamos al punto. Y si el Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen todos el mismo nombre, entonces el asunto se vuelve bastante sencillo. Todos tienen el mismo nombre y les voy a explicar por qué. Pues sabemos cuál es el nombre del Hijo, ¿verdad? El Hijo dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Eso es totalmente aceptado, que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Vemos que he venido, dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibieres. Yo y el Padre uno somos, dice en Juan 10:30. Jesús le dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, si me has visto a mí, has visto a mi Padre, dice Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos al Padre? Y Jesús, eso fue la razón que lo mataron, porque él decía ser Dios. Ellos no podrían creer. Ellos, los israelitas, los judíos, creen en un Dios. El Dios de Israel, el Dios Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Si dice la Biblia que Dios nunca cambia, entonces el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús, viniendo en el nombre del Padre, el nombre de Jesús es Jesús.
y Él viene en nombre del Padre. Jesús, el Padre y yo somos uno. Entonces, de esa forma podemos deducir que el nombre del Padre también es Jesús, porque es un Dios. No estamos hablando de múltiples dioses. Entonces, es más aún cuando dice en Isaías 9:6 y habla de la profetización que va a nacer un niño, nos es nacido. Un versículo que escuchamos mucho en Navidad. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablamos mucho del príncipe de paz, pero también su nombre es Padre eterno. ¿Por qué llamaría a Jesús Padre eterno? Porque realmente Él es nuestro Padre también. Y bueno, entendemos que hay mucho más que decir sobre ese tema de quién es Jesús y cómo es que usamos el nombre de Jesús, pero vamos a seguir con eso del bautismo y después podemos hablar de otros temas identificando el Padre en la persona de Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Pues cuando usamos el nombre de Jesucristo, estamos incluyendo cada adjetivo, cada descripción, cada título que las escrituras nos da sobre el Dios Todopoderoso. Dios tiene muchos nombres. No sé si en alguna vez has hecho estudio de todos los nombres de Dios Todopoderoso, pero vemos en el Antiguo Testamento, Dios habla de muchos nombres. Emmanuel, Dios con nosotros, en nombre de Jesús. Y Él es todos los tres en uno, pero su nombre es Jesús. Por tanto, no existe desacuerdo entre las instrucciones de Mateo 28:19 y los casos de bautismo que vemos en el libro de los Hechos. Los que fueron a bautizar, que Jesús estaba hablando en Mateo 28, eran los discípulos. Los discípulos son los que levantaron el día de Pentecostés en Hechos 2 y dijeron, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Fue Pedro que dio esa palabra. Los otros 10 discípulos estaban con Pedro y no estaban diciendo, Pedro, pero estás equivocado, es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, o sea, todos estaban ahí cuando Jesús dio que tenían que ir a todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando levantaron y estaban haciendo el bautismo, ellos entendieron que ese nombre era el nombre de Jesús. Y lo vemos en el Hechos 2:41. 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Vemos en Samaria, Hechos 8:12, bautizados, que también refiere a bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10 en Cesarea, Hechos 19 en Efeso, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cada vez que vemos a alguien siendo bautizado en el nombre de Jesús, en la Biblia, lo vemos siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y si me van a preguntar, Jesús no fue bautizado en el nombre de Jesús, porque Jesús fue bautizado, el bautismo de Juan, ¿se acuerda? Fue el bautismo para remisión de los pecados. Y después es cuando entró esa fórmula que Jesús dio para ser bautizados en el nombre de Jesús, que fue para remisión de los pecados y para limpiar todas las cosas que hablamos hace 2 semanas. Ok, quiero hablarles nada más de las evidencias históricas de lo que les estoy hablando, porque a mí siempre me sonaba como raro, no sé, siempre tenía como esa duda, esa pregunta, porque yo siempre había escuchado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo, ¿pero qué es eso del nombre de Jesús? Ellos creen que es solo Jesús. No, no es que es solo Jesús, es que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, vienen todo de Dios, el nombre es Jesús, y dicen Colosenses 3:17, todo lo que hagan en espíritu y en verdad, háganlo en el nombre de Jesús. Muchas veces en la Biblia hacemos, el nombre de Jesús tiene poder,
pues, ¿por qué vamos a quitar ese poder al momento del bautizar? Y ya van a ver por qué. Porque les digo, el enemigo, el diablo, quiere robar ese poder. Usted van a ver que pueden orar, pero no oren en el nombre de Jesús. Pueden hablar con Dios, pero no me vienen hablando de Jesús. Ese nombre tiene algo. Y si no lo creen, si no lo han experimentado, es porque nunca han aplicado el poder de ese nombre a su vida de verdad. Eso es algo que todos necesitan escuchar. Por eso siento como esas ganas de compartirlo, pero también quiero que vean esa parte ya para cerrar ese tema, no para terminar de hablar de él, porque si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, pónganlos en los comentarios. Vamos a estar hablando del tema. Es súper importante poder entender, pero vea que de dónde viene ese popular modo de bautizar en la fórmula de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues van a ver por qué ese tomó tanto poder. Primero, porque el enemigo no quiere que tengamos el poder del nombre de Jesús en nuestra vida. Número dos, porque ha ido cambiando, fue cambiada. A medida que la iglesia envejecía, después del día de Pentecostés, falsos maestros se infiltraron. Eso lo vemos hasta el día de hoy, eso no es nada nuevo. Comenzaron una falsa enseñanza sobre el bautismo y la divinidad. Tertuliano, en el año 200, fue uno de los primeros en usar la palabra Trinidad. Y les voy a decir, esta palabra no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Dice, el Padre y yo somos uno, Jehová nuestro Dios uno es. Habla de todo lo que Dios es un Dios. Nunca habla de tres personas, nunca se usa esas palabras en la Biblia. Y alrededor del siglo III, una gran polémica se generó en relación con la divinidad. Entonces, vea lo que pasó. En el año 325 después de Cristo, Constantino formó el Concilio de Nicea y para promocionarse políticamente ordenó al concilio adoptar la doctrina de la Divina Trinidad. De ahí viene el decreto de Nicea, que muchas iglesias de hoy han adoptado y lo han tomado. Pero fue un cambio que se hizo y se marca el año 325 después de Cristo. Si no me creen, investíguenlo por sí solos. Pueden buscar la historia de la Trinidad y lo van a encontrar. Esto fue establecido con más contundencia en el Concilio de Constantinopla unos años más tarde. Esos dos concilios establecieron firmemente la unión de la Iglesia y el Estado. Por una persona que se quería postular en la política, fue que se cambió, se torció la palabra original de Dios. ¡Qué aborreción! Y también el catolicismo exigió una creencia en la Trinidad y el bautismo en sus supuestos nombres, en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto dio inicio en la caída de la Edad Oscura y al gobierno de la Iglesia Romana. O sea, que fue controlada por el gobierno, fue la religión oficial del gobierno. Y cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica Romana, eso fue en el año 1517, él junto con otras confesiones se formaron más tarde que la Iglesia Bautista, la Metodista, Presbiteriana, Episcopal, cuáqueros, todas esas se aferraron a la enseñanza de la Iglesia Católica, bautizando usando los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por esa razón, la fuerza es la fuerza de esta enseñanza en la actualidad, porque todos como que lo tomaron y fueron corriendo con eso. Y desde hace cientos de años, Por eso es tan fuerte, pero hay un remanente que nunca se perdió esa revelación de que cuando se bautizas en el nombre de Jesús, que estudiaron la palabra y un revivamiento en Estados Unidos que toma lugar en el año 1900, que se llama de la calle Azusa,
Y es muy interesante ver la historia de lo que pasó. Y eso fue donde esa enseñanza de bautizar en el nombre de Jesús iba tomando más poder en Estados Unidos. Hablando de la historia, ¿verdad? Pero eso fue algo que me quedó grabado porque la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia de Religión Caney, la Enciclopedia Católica y también la Enciclopedia de Religión Hastings, todos hablan de cuándo se cambió la fórmula bautismal. Y no sé si ustedes han ido a iglesias antiguas, a iglesias católicas, que vemos muchos en los países de Latinoamérica, vemos en Estados Unidos también hay iglesias muy viejas y todos tienen como una tina bautismal, donde la gente se bautizaba por submersión. Y me imagino en algún momento en el nombre de Jesús también. Pero dice así, la fórmula en la Enciclopedia Británica, la fórmula bautismal fue cambiada en el nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo segundo. Así lo van diciendo como que es un hecho, así sencillamente, nada más. Y otra vez, no estoy hablando mal, que es incorrecto, que es esto, solamente estoy, ojalá, dando un poco de enseñanza que les ayuda a abrir sus ojos, a decir, no todo lo que nos enseñan nos conculcan desde niños, podemos tomarlo como eso la verdad y punto. Habría que ser un poco más astutos, hacer un poco más de buscarlo por nosotros mismos. He hablado con muchas personas que nunca han leído su Biblia. Han ido a la iglesia, han ido a misa, han escuchado sermones, mensajes, pero nunca han averiguado esas cosas. Es tan importante. Es tan importante. Y si no lo han hecho, pregúntenme, hablemos, nos sentamos a ver esas cosas, porque son importantes, son de valor eterno. Otra enciclopedia dice que la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo segundo. O sea, entiendo por qué muchas personas están tan aferradas a esa doctrina. Lo entiendo porque yo fui una de ellas, pero simplemente les estoy diciendo, eso no es bíblico, no es bíblico. Si nos cuesta entenderlo, puede ser que nos cueste entenderlo, pero si lo que vemos, las escrituras que he podido dar, y me encantaría darle más escrituras y profundizar más en el tema. Yo sé que ya voy un poco largo y ya tengo el último punto y vamos cerrando, ¿ok? Um, las, la Enciclopedia Católica, aquí la Iglesia Católica reconoció que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica primitiva. Entonces, si la Iglesia hoy en día sigue practicando el bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, reconocieron que esa fórmula bautismal fue cambiada hace muchos años. Y que el bautismo cristiano se administraba utilizando las palabras en el nombre de Jesús. El uso de una fórmula trinitaria de cualquier tipo no fue sugerida en la historia de la iglesia primitiva. Entonces vemos que si yo me identifico como alguien de la iglesia y del libro de los Hechos, que bautizaban en el nombre de Jesús, que tenían las cosas en común, que sanaban a los enfermos, ponían manos y sanaban a los enfermos, que hablaban en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba de hablar. Y eso es lo que vamos a entrar la otra semana más acerca del Espíritu Santo. Pero no es que yo les voy promulgando que tienen que hacerse de tal religión. No, es de ir leyendo. Si tienen preguntas, vayan al libro de los Hechos y lean el libro de los Hechos. Es un buen lugar donde comenzar y hay muchas versiones de la Biblia que son fáciles o más fáciles de entender, que pueden tener... ahí es la materia prima, digamos, donde comenzó la iglesia. Y eso es la iglesia de Jesús, no ninguna religión creada por los hombres o de doctrinas que han sido formadas a través de la historia. Eso es el punto que espero que les quede claro el día de hoy.
para no alargar mucho las cosas, sé que es bastante información, es mucho como para estudiarlo, para tenerlo. Si desean tener copias de lo que yo estaba leyendo, con mucho gusto lo puedo poner en los comentarios para que lo vean también por sí mismos, pero siento que es importante y espero que haya sido una lección que les ha hablado al corazón y que pueden recibir y tomar acción, como siempre. No es solamente escucharlo, decir, oh, qué buena lección, oh, no lo sabía, pero decir, ok, y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esa información? Espero tu llamada, espero tu mensaje, espero ponernos en contacto para poder hablar más del bautismo si no han sido bautizados en el nombre de Jesús. Para la remisión de los pecados. Aquí estamos para servirles, para que podamos entrar en más profundidad en el tema. No requiere otra cosa más que un corazón abierto y sincero para recibir todo lo que Dios tiene. Tal vez has recibido algo de Dios, pero Dios tiene más. Dios tiene más para ti, para tu vida, y espero que este día has podido escuchar y entender que Dios de verdad 100% tiene más y quiere ser Señor de tu vida y ser el que lava tus pecados en el nombre de Jesús para que puedan recibir poder. Amén. Porque lo necesitamos en estos días y más en lo que va a venir. Entonces, en el nombre de Jesús, que estén muy bien. Bendiciones. Estamos en contacto. Feliz noche. Puedo seguir, pero voy a terminar. ¿Ok? Feliz noche y nos vemos. Chao.